Ok, vamos a presentar el primer ejercicio de la guía, el cual nos pide validar el formato de la fecha tanto en formato corto como en formato largo. Para eso vamos a usar la librería RE. Vamos a crear los patrones de estos formatos de las expresiones regulares, tanto en el formato corto como en el formato largo, y vamos a compilarlo con una función de esta librería. Vamos a ver un pequeño diagrama para ver cómo funcionan estas expresiones, ¿no? En el formato de la fecha corta, tenemos primero el inicio, luego con esta expresión decimos que lo que son dos dígitos seguidos de un guión, seguidos después de otros dos dígitos, seguidos de un guión, seguidos de otros dos dígitos, y este sería el final del formato corto. Como podemos ver, lo tenemos acá y es el patrón que se va a evaluar. Por otra parte, tenemos el formato largo, ¿eh? Este inicia con una palabra, el cual sería el día de la semana, seguida de una coma en realidad. Luego de esto serían los dígitos, la palabra de literal, seguido de otra palabra, que sería el mes, seguido del literal, seguido de cuatro dígitos, que sería el año. Y ese sería el final de este patrón, ¿no? Vamos a ver unas cuantas evaluaciones de esta función corriendo este pequeño programa. Ok. Y como vemos, tenemos el primer ejemplo, que es un formato corto válido, el segundo ejemplo, que es un formato largo válido, y el tercer ejemplo, que no sería un formato válido. Me corresponde explicar el inciso B de la guía de ejercicios de Python referente a expresiones regulares. Y pues el inciso B lo que nos decía es, dado cualquier texto, pues se pueden reemplazar palabras dentro de él. Entonces lo que hicimos es importar la librería RE, que se encarga de pues trabajar en Python con expresiones regulares, y definimos una función, la función reemplazar palabras, que pues recibe tres parámetros: el texto original, la palabra a la que se va a reemplazar y la nueva palabra. Se crea un patrón dentro de esa función, y este patrón lo que hace es, a la palabra que se va a reemplazar, primero se hace como extracción, o se analiza para ver si hay caracteres especiales, porque recordemos que en las expresiones regulares existen caracteres especiales, por ejemplo un punto, un signo más. Lo que hace esta función es pues tratarlo de manera literal. Seguido de eso, lo que esté a la derecha, que no sea espacio de cero o más veces, es lo que se va a concatenar. Entonces el patrón sería la palabra más lo que esté a la derecha que no sea espacios. Y lo que se retornaría sería, se buscaría el patrón en el texto y se reemplazaría por la nueva palabra actual, más lo que se encontró a la derecha de palabra anterior. Entonces el resultado pues ya sería el texto modificado. Ahora, tenemos la función buscar ocurrencia, que lo que hace es de dos parámetros, texto y la palabra que se va a buscar, se pues define el mismo patrón que la función anterior, y con un arreglo vacío donde ahí se van a ir guardando las ocurrencias. Y para cada ocurrencia dentro de esta función FinIter, que pues esta función lo que hace es que va a recorrer todo el texto buscando fragmentos para que encajen con el patrón. Entonces, cuando se encuentre uno, pues se va a agregar. Este sería el objeto ocurrencia, que pues sería el texto total que pues coincide con esa expresión. Entonces, por ejemplo, supongamos que encontramos perros, pues lo que se va a guardar ahí sería justamente esos perros. Y se retorna pues el arreglo ya con todas las ocurrencias encontradas. Entonces el resultado ya sería ejecutar este programa. Por ejemplo, supongamos que el usuario escribe: el perro quiere salir a jugar con otros perros.
Entonces, vamos a reemplazar perro por gato. Y aquí aparece ya el texto modificado. El gato quiere salir a jugar con otros gatos. Y aquí están las ocurrencias encontradas. La primera es la palabra perro original y la segunda es perros con una S y un punto al final. Bien, en el inciso C nos piden extraer los nombres de los archivos de un tipo de formato en una ruta de directorio. Estos formatos podrían ser TXT, CSV o de cualquier otro formato. Eso lo delimitaremos nosotros en la programación. Primeramente, importamos las librerías que vamos a utilizar. Esta librería nos permite crear listas, mandándole una ruta. Y enlistaría todos los archivos que estén en esa ruta. Esta importación nos permite utilizar lo que serían expresiones regulares. Primeramente, pues necesitamos definir la ruta en la que se van a buscar los archivos con el formato que nos pide el inciso. Y esa directorio sería en el disco local, en la carpeta documentos. Luego mandamos la expresión regular que nos va a delimitar, que va a tomar cualquier carácter excepto espacios o líneas. Luego escapamos el punto .txt para indicarle que van a ser con formato .txt y al final le ponemos el signo de dólar para especificarle que la búsqueda se realizará en el final de la cadena. Luego creamos lo que sería una lista llamada archivos.txt, que lo que va a hacer es nos va a servir para ir agregando todos los archivos que coincidan con las características que nosotros seleccionamos. Pues entonces lo que haríamos sería recorrer el listado de la ruta del directorio donde están todos los archivos de esta carpeta y si el archivo, el nombre del archivo cumple con todos los requerimientos, en este caso hace match con la expresión regular que nosotros definimos, entonces lo que haríamos sería agregar ese archivo a la lista que hemos creado anteriormente. Entonces, de ahí lo que nos quedaría sería imprimir los archivos .txt encontrados en la carpeta documentos. Sería todo. Gracias. Vamos a desarrollar el cuarto ejercicio de la guía, el cual nos pide validar que un nombre de usuario es válido. Para validar que el nombre sea válido, necesitan cumplir dos condiciones: que tenga una longitud de entre 8 y 12 caracteres y que solo contenga letras, números o algún carácter alfanumérico, incluyendo el guión bajo y el guión medio. Para esto vamos a usar la librería red de Python, que nos permite trabajar con expresiones regulares, ¿no? En la cual vamos a usar la función compile para evaluar esta expresión regular y buscar patrones. Vamos a ver la expresión. Tenemos un inicio, el cual nos indica que el patrón buscado debe estar al inicio de la línea, seguido de esta W menos, que significa que puede aceptar cualquier valor alfanumérico, incluyendo el guión. Y tenemos esta otra expresión que nos indica que la cadena debe tener una longitud de 8 a 12 caracteres. Por último, tenemos el símbolo de dólar que nos indica que debe terminar la línea justo ahí. No debe haber algún salto de línea o alguna otra expresión, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Vamos a evaluar esta función con diferentes ejemplos. Ok, como podemos ver, el primer ejemplo nos da efectivamente un usuario válido porque son caracteres alfanuméricos y cumple con la condición de la longitud.
El segundo igual, cumple con la longitud y solo son valores alfanuméricos. El tercero no cumple por el detalle de que es más de 12 caracteres, ¿verdad? Y por último tenemos este cuarto ejemplo, el cual incluye un guión y como podemos ver, lo toma como un usuario válido. Gracias. Bien, la validación de la contraseña. En este caso, tenemos dentro de esta función lo que se realiza una evaluación compuesta de 5 condiciones, ¿verdad? Como primera instancia, se importa lo que es lo del módulo, que permite trabajar con expresiones regulares de Python, que estas pues nos van a facilitar a buscar patrones específicos en sí dentro de las cadenas de texto que tenemos acá. Tenemos aquí definido lo que es validar contraseña, que esta se define pues como una función que recibe como un argumento o una cadena llamada contraseña y devuelve si es segura o no es segura. Bien, lo demás sería lo de la verificación de los requisitos. Tenemos aquí dentro de esta función una evaluación compuesta, como decía, de 5 condiciones. Que en la primera instancia tenemos lo que es esta línea de acá, que lo que nos dice es que debe tener al menos 8 caracteres. Luego le sigue que debe tener al menos una letra mayúscula. Luego que al menos debe tener una letra minúscula. Luego que necesita tener al menos un número, un dígito que sea entre el 0 y el 9. Y también debe contener al menos un carácter especial, cualquier símbolo que no sea letra o número. Bien, luego aquí todas las condiciones se cumplen o no se cumplen, retornaría en este caso si la contraseña es segura o si la contraseña no es segura. Tenemos aquí también lo que es la prueba con los ejemplos. En este caso, pues, en la primera es segura porque tiene al menos 10 caracteres, ya sea mayúscula, minúscula, números y símbolos. En la segunda sería insegura porque le faltarían números y le faltarían caracteres especiales. Y en la tercera parte, pues, es segura porque tiene una mayúscula, tiene una minúscula, al menos un número y tiene un símbolo y más de 8 caracteres.